Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos a verificar el sonido. Abel, es óptimo. Ingeniero Luis, el sonido. Raquel, muy bien. Preste atención a la palabra, y en la palabra el Espíritu de Dios revelará la realidad que es la verdad. La verdad es vida, y la vida en nosotros la disfrutamos en Él, con Él. Si no hay vida por la palabra verdadera, no podemos disfrutar nuestra relación con Cristo. El estado entre dos personas, o dada una relación entre dos personas que se llama el mejor porque presenta la más alta libertad de intimidad, que es cuando se logra la convivencia, pero se puede ir más allá. Es cuando uno llega a la intimidad, es cuando uno es la esposa y otro es el esposo. Él es el esposo y nosotros somos la esposa. Amén. La novia del Cordero. Aleluya. Así que este es un momento entre el novio y la novia. Viene la palabra del Señor en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Versículo 1. Leo en la versión Dios habla hoy. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, el Creador miró hacia arriba. Una ocasión especial, de esas especiales cuando el Creador mira hacia arriba. Y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en ti, en tu casa. Zaqueo bajó aprisa y con gusto recibió a Jesús. Regocijo, recibirlo trajo regocijo. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús. Vamos a subrayar la mención de la palabra Jesús como el nombre de la persona que fue recibida por Zaqueo. Jesús, versículo 1, entró en Jericó. Versículo 3, este quería conocer a Jesús. Versículo 5, cuando Jesús pasaba por allí. Versículo 7, al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Ser cobrador de impuestos para Roma era
considerado entre los judíos como una perversión o un pecador, pero de los más perversos. Zaqueo se levantó entonces y le dijo, pero ya no está la palabra Jesús, está la palabra Señor. Allí hay un cambio. ¿Pasó un cambio? Sí ocurrió un cambio. De querer ver a Jesús, ahora está hablándole al Señor. Señor, no dice Jesús, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La cuestión es esta: ¿por qué si Zaqueo le quiere dar algo a unos pobres, por qué no hablarle a los pobres para que reciban y escuchen lo que él les quiere dar? ¿Por qué no hacerlo así? Lógicamente, ¿por qué decirle al Señor lo que los pobres van a recibir? Porque hay un reconocimiento del señorío de Cristo como mediador entre la parte que ha defraudado y la parte que ha sido defraudada. Y entonces Jesús dijo, y le dijo al que dio, no le dijo a los pobres, ni a los que estaban viendo, le dijo al que actuó. El acto de Zaqueo fue un momento de fe, y entonces Jesús ratificó diciendo, lo que ha hecho este hombre tiene el mismo espíritu que los actos del padre Abraham. Este también es un hijo de la fe. Está creyendo como creyó Abraham desde hace siglos atrás. Hay una similaridad entre la fe de Abraham y la fe de Zaqueo. Cuando se trata de dar, cuando se trata de usar el corazón, porque está creyendo, la boca hace una declaración basada en una convicción, porque ya hay vida en ese corazón, y entonces viene la mención de la palabra Señor, Señor. Y entonces Jesús dijo, tú, de la misma manera como Abraham lo fue, eres de la misma descendencia de los de la fe. Tu fe te es contada por justicia. En el acto que tú estás moviéndote, hay fe porque hay vida. Y entonces Jesús dijo, yo te doy salvación. Hoy la salvación ha venido a esta casa. La salvación, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Y quiero hacer énfasis en la parábola, y sigo allí porque la Escritura está siendo revelada a nosotros para alcanzar una mayor gloria, no quedarnos en el 30 o el 60, sino al 100 por uno. Empujar hacia arriba, hacia el supremo llamamiento, una mayor gloria. Y viene la palabra del Señor diciéndonos, versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. En la versión Dios habla hoy, dice así: la gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas y él les contó una parábola, porque ya estaba cerca de Jerusalén
y ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar enseguida. Cuando se menciona reino de Dios, es la idea de un gobierno de Dios, y para que haya gobierno, las gentes esperaban un rey. Entonces tenían la idea de que alguien así, rey, iba a llegar, y era como una esperanza, pero el rey estaba en medio de ellos, pero ellos no lo reconocieron ni lo recibieron. Cuando en la Escritura lees, los hijos del reino eran los judíos. Los hijos del reino fueron los judíos, y los judíos no aceptaron a ese Mesías. Entonces, Cristo, el Rey, está hablándoles a los judíos, los de su propia nación, viendo el pensamiento que ellos tenían de que iba a llegar ese rey o ese reino enseguida. Les habló una parábola. Les dijo: leo en la versión 60, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Vamos a ir subrayando las palabras que son clave. La palabra recibir, recibir, recibir. Aquí comienza la visión que la parábola va a dibujar en los oyentes. Es como la colocación de palabras que crean imágenes, se forma la visión. Para recibir un reino y volver. ¿Qué es lo que va a recibir? La soberanía, el cetro, la total y absoluta autoridad, quedando él como único en todo un territorio, toda una comarca, quedando como rey único, nadie igual a él. Aquí viene la primera idea. El hombre noble va a recibir, su acto será viajar, así como él lo está haciendo. Entonces él va a hablar de unos siervos que también les va a decir que el destino de ellos es también recibir. Y los va a mandar a recibir, para que sepan que sí se puede recibir, como él va a recibir. Y les va a dar una ruta, y les va a dar unos medios, y les va a presentar una instrucción, un mensaje. Fíjate bien. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Una mina equivale a 100 días de salario de un trabajador. Y les dijo, vamos a subrayar, es cuando el hombre noble les habló: negociad entre tanto que vengo. ¿Cuál fue el propósito de escuchar, o el propósito que tenía en su corazón el hombre noble en hablarles? ¿Por qué a la dádiva añadirle unas palabras? ¿Qué pasaría si usted recibe un bien muy valioso de la mejor persona que lo estima en una fecha especial como su cumpleaños, y lo recibe y no tiene ningún mensaje?
ningún mensaje, ninguna carta, ni de felicitación, ni de un manual que dijera, úsalo para esto, con esto puedes lograr esto otro. Simplemente recibir algo. Este hombre noble no procedió así. Les dijo, jóvenes, pongan esto a trabajar. Esto pónganlo a trabajar. Ahora, esos siervos, ¿quiénes son? Esta es la cuestión aquí que nos llama la atención. Ya sabemos cuánto es tener una bolsa con 100 monedas. Ya sabemos eso. Lo podemos valorar. Eso está monetizado. Eso es plata. Pero ¿quiénes son esos portadores de las minas? Esos siervos salieron del amo, son de él, él los mandó llamar para sí y él los soltó para sus propósitos, para sus propósitos. Hoy quiero decirte que los siervos nos van a presentar a dos personajes, el personaje de la fe y el personaje de lo opuesto a la fe, el miedo. Entonces se fue este hombre noble, realizó su encomienda, etcétera. Pero por otro lado, ¿qué estaban haciendo los que procedieron de él? Dice el texto que aconteció que vuelto él, el hombre noble, después de recibir el reino, fíjate, después de recibir, subraya esa palabra, recibir, el reino. Cuando se fue, él se desprendió de bienes y les dio tareas a los suyos, a los que salieron de él. Fue a recibir la total autoridad sobre todas las personas y sobre todas las cosas. Lo que los siervos iban a negociar en el camino se estaba convirtiendo en algo del que venía de regreso. Lo que iban a ganar en el camino, en los días, se estaba convirtiendo en el que ya venía de regreso como rey, porque todo iba a ser de él, absolutamente. Venía ya como rey. La palabra recibir, vuelvo a hacer énfasis en esa palabra, es parte de la visión. Es parte de la visión que es compartida por el que se retira a recibir un reino como los que se retiran a negociar. Fue un desplazamiento de ambas partes, cada uno a su destino. El hombre noble les abrió su corazón, o él, el suyo, lo tomó y les habló de su corazón, diciéndoles, siervos, yo estoy creyendo que voy a recibir, por eso me voy. Habrá en mí un cambio de autoridad, se me dará toda la autoridad. Siervos, con eso yo les estoy indicando, con ese acto mío, que ustedes también pueden lograr un cambio de autoridad. ¿Quieren saber cómo? Sí, amo, salgan a negociar. Oh, pero sí, salgan a negociar.
¿Con qué amo? A ver, cada uno tome una bolsa con 100 monedas, una mina. Ahora vamos a subrayar la frase en el versículo 11 que se llama reino de Dios. En el versículo 12, este hombre iba a recibir un reino. En el versículo 15 dice que sí lo recibió el reino. En sí, entonces, ese reino, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la sustancia que emana de ese reino y que fluye en ese reino? Y pensamos que son los talentos, pero no lo son. Es la autoridad. ¿Escuchaste? ¿No? Autoridad. Quiero que lo veas. Échate un brinco a la escritura. Otra vez, vamos a repasar. Este hombre noble se va a recibir un reino, pero interviene en la vida de los suyos, de los que proceden de él. Y les explica que él va a recibir efectivamente, y lo está creyendo en lo absoluto, tanto que va a hacer un viaje, y que él va a venir con una total autoridad que tiene grado de rey, único, absoluto, soberano, el que tiene el cetro, el solio. Entonces les explica a sus esclavos que de eso se trata en su reino, que de eso se trata en la tierra, que de eso se trata en las ciudades, en las familias, que de eso se trata allá en la colonia Bugambilias, en el cerro, o allá en la colonia Villa Las Flores, en el aeropuerto, que de eso se trata al ser hombre o al ser mujer, o ser joven o ser adulto, que de eso se trata al ser padre o ser madre. Su reino tiene esa esencia. Es la vida del reino, está basada en la autoridad del rey. Y entonces el amo les dice a los suyos, porque son suyos, les dice: miren, quiero que ustedes procedan con esto de esta manera. Salgan a negociar lo que les estoy dando. Estos son medios, son talentos o son monedas valiosas. Esto es lo que se usa aquí en el sistema. Esto vale en cada calle o en cada casa o en cada mercado. Y entonces se fueron los siervos. En el reino de Dios se trata de tener autoridad. Autoridad. Y entonces se fueron los siervos. Versículo 16. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Ahora, la historia aquí contada habla de solamente 3. Eran 7. Perdón, eran 10. Faltan 7. ¿Dónde están esos 7? Y aquí le voy a dar una explicación personal. Al primer siervo vamos a llamarle fe
al tope o fe máxima. Al segundo siervo vamos a llamarlo fe mínima, fe poca fe. Entonces, en el reporte solamente se nos dejó escuchar al más alto y al más bajo en cuanto a ganancias. Yo considero que los otros 7 andaban entre 5 y 10. Entonces, simplemente eran números entre ese rango, el 5 y el 10. Fíjese bien. Entonces, esto de ganar, fíjense, la fe como siervo, la fe como siervo, mandó llamar a su siervo, la fe como siervo. Siervo, tuviste una fe muy alta, una fe máxima, alcanzaste altos niveles de productividad. De 1 a 10 es el 1000%. Sí, Señor, esa es mi presentación delante de su majestad. Él le dijo, está bien, buen siervo, buen siervo. Le están diciendo a la fe, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido de fe o fiel, entonces tendrás, hasta entonces tendrás, entonces vendrás a ser, entonces llegarás a un nivel que no se consigue fuera de mí, sino que yo lo otorgo. Se llama autoridad, y eso es mi reino. Autoridad. Quien recibe mis palabras y las hace, alcanza niveles de autoridad. En la tierra, porque está mi reino aquí, en la tierra alcanza niveles de autoridad. Y es un ciclo de fe, porque la fe se puede volver a usar. Se lanza otra vez a negociar y regresas con ganancias, y entonces tienes aumentos de autoridad. Buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. En el versículo 17, en el versículo 16, en la versión lenguaje sencillo, dice: llegó el primero de ellos y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: excelente, eres un empleado bueno. Ya que cuidaste muy bien lo poco que te di, te nombro gobernador de 10 ciudades. Entonces el rey está levantando a un gobernador. Esa es la estructura en el reino. La estructura en el reino se mueve a base de fe y de autoridad, a base de resultados. El rey hablaba de levantar a alguien, que es lo que al principio expuse. En mi reino se trata de tener autoridad. Y el hombre noble les dejó bien en claro: muchachos míos, siervos, voy a recibir más autoridad, toda autoridad voy a recibirla. Ustedes también, y háganlo a través de usar su fe.
pongan estos medios en sus manos, tómenlos y usen su fe. Y se fueron los siervos. Y llegó el de la fe máxima, gran fe. Y llegó el de la fe mínima. Pero de pronto llegó el que tuvo lo opuesto a la fe, miedo. Tanto la fe como el miedo son fuerzas, pero una es positiva y otra negativa. Dice 20. Después llegó otro empleado y dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. A ver, este empleado está hablando así como que: contigo, Señor, no llegamos a respuestas. Te voy a decir un misterio. La fe se necesita cuando ya no hay respuestas. Ese es un misterio. Porque sigue dar un paso como persiguiendo alcanzar algo que no está en lo físico, de manera que lo puedas tocar o palpar. Y eres perseguidor, buscador, y estás allí empeñado en hacerlo. Y así está hablando este siervo, diciéndole: usted me pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo. Envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Aquí se lo devuelvo todo, o lo único recibido. Ay, ay, ay. Este rey rápido supo todo acerca de ese empleado, de ese siervo. Siervo, tú no usaste fe, tuviste miedo. El rey le respondió: eres un empleado malo. Fíjese que no le dijo ladrón, le dijo malo, mal siervo según las traducciones, malo, mal. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras. Si sabías que soy muy exigente y que pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así, cuando yo volviera, recibiría el dinero que te di más los intereses. El rey les ordenó a unos empleados que estaban allí, a lo mejor eran el resto, los 7, quítenle a este el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Y lo hicieron. Pero ellos le contestaron: Señor, ¿por qué a él si ya tiene 10 veces más? El rey les respondió: les aseguro que al que tiene mucho se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poquito que tiene se le quitará. Vamos a analizar esto, porque aquí hay tanta profundidad en estas palabras que debemos repasar y hallar la palabra revelada en este mensaje. ¿Quiénes eran esos enviados? ¿Y por qué uno tuvo miedo y 2 mostraron resultados diferentes, pero fueron aplaudidos, fueron bendecidos por el rey? ¿Cuál es el fin de usar fe? Esta parábola muestra cuál es la diferencia entre usar fe y usar miedo. Cuando usas fe, puedes alcanzar resultados que superan lo inicial,
el capital inicial o lo primero. Según el uso de la fe es el resultado. Pero cuando tú tienes miedo, nadie te premia, absolutamente nadie. Al contrario, dejas de participar en toda cosa buena. La calificación que un miedoso recibe por parte del rey es de siervo malo, siervo infiel. La calificación que recibe aquel que usa su fe como siervo, o una fe que sirve, es que se le añade más, se le añade mucho más. Regresemos a la historia de Zaqueo, porque Zaqueo, su casa, sus bienes, es el caso real que cabe en la historia contada por Jesús como un caso de parábola, como un caso relatado, donde se transmite la verdad para que los oyentes pasen a la acción. Aquí en este caso, Zaqueo, vamos a ver, hoy comenzamos por la parábola y nos regresamos a Zaqueo. Zaqueo simplemente quería saber quién era otro de los personajes populares que estaban con buena fama en esa época, Jesús. Pero Jesús quería ir a él. Entonces, Zaqueo lo recibe en la casa. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue la transformación de Zaqueo? ¿Cómo es que pudo dar? Para que una persona pueda hacer eso, debe estar con el espíritu que tiene Cristo. Es una cosa grande. Fíjate bien. Versículo 8. Después de la comida, leo en la versión lenguaje sencillo, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor. ¿Qué es lo primero que está diciendo Zaqueo? ¿Le está dando acaso el valor de su patrimonio? Le está diciendo, lo mío vale tanto, así que, ¿qué se te ofrece? No, le está diciendo, Señor, lo que yo tengo es tuyo. Aquí tú eres el Señor y tu señorío alcanza para tantas cosas, porque vas a ver que vas a mediar entre los pobres y yo. Tú vas a mediar entre los pobres y yo. Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Esa dádiva de Zaqueo se llama ofrenda voluntaria. Ofrenda voluntaria. E inmediatamente a Zaqueo le están diciendo que la salvación ha llegado a esa casa. Voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Yo no sé si tú lo has hecho esto, pero se siente escalofrío hacerlo. ¿Cómo es que él se está desacompletando y está sintiendo bonito? ¿Por qué? ¿Cómo es que los siervos de la parábola están haciendo algo y están sintiendo bonito? Los dos primeros, los que usan su fe. ¿Cómo es que la fe, siendo usada, es una gran servidora
y lo que tú digas, ahí Zaqueo dijo los pobres, y dijo la mitad, y lo que tú digas es lo que resulta. Una operación desde la casa. Yo no sé qué idea tienes tú, cómo lees las escrituras, qué quieres hallar al leerlo, pero lo que yo veo es que quien cree, obedece. ¿Qué es creer? Obedecer. ¿Qué es obedecer? Creer. Instrucciones. Ve y pon a trabajar este dinero. Al hacerlo es obediencia. Pareciera que al obedecer uno está atendiendo a la voluntad de otro. Parece que uno suspendió sus actividades y está atendiendo lo ajeno. Pareciera que uno tuvo un cambio de oficio o de nivel, o se puso en otro sistema operativo. Yo obedezco, yo me voy a hacer esto, en lo que Él regresa. Jesús nos está dando figuras e ideas, nos está dando animaciones a través de este género literario que es la parábola, para decirnos cómo opera la fe y qué es eso de creer y eso de tener vida. En el caso de Zaqueo, allí hubo gozo. El gozo, el que tiene gozo, ¿qué es lo que experimenta? ¿No más una burbuja? ¿No más un buen pensamiento? No. El que tiene gozo está lleno de vida del Espíritu y la deja salir en muchas formas. Ahí es la operación de la fe. Vámonos a Lucas 17. Lucas 17 ya lo hemos venido enseñando. Versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe, como por arte de magia. En un servicio a todos, danos un extra, así, que hagamos un servicio de aumento de fe. Jesús les contestó: miren, muchachos, ustedes se imaginan las cosas así como que se trata de aumentos, disminuciones, etc. Si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, ¿sabes qué es esa semilla? La palabra de Dios. Para obedecer se puede con el más mínimo mensaje, como el que recibieron los siervos que oyeron: negocia con esto hasta que regrese. Un mensajito, la predicación más corta que ha recibido un discípulo, y ese discípulo salió, y es la fe en la persona de uno que oye, de uno que cree. Ahora tenemos discípulos que han oído mucho y presentan bajos resultados. Pareciera que la fe que tienen no los lleva a tener más autoridad. Y ahí es donde se hace el cuello de botella y el embrollo, la confusión. La fe que tú practicas
tiene como destino que tú alcances más autoridad. La fe como semilla, la semilla es la palabra de Dios. La más mínima palabra que se pone en práctica puede arrancar el árbol más grande que exista. La fe como siervo, si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, haz esto otro, vámonos acá, espérame acá, mientras yo hago esto, tú te pones a hacer esto, y mientras yo esto, y mientras yo esto. 2 capítulos después llega la parábola, pero Jesús ya ha venido hablando acerca de ese siervo y de esa semilla. Y en la parábola él contó entonces, el hombre noble, mientras él se fue a hacer algo, ¿qué les dijo a sus siervos? Hagan esto. Ahí está. Vamos a leerlo otra vez. Prepárame la cena, disponte a atenderme mientras yo hago esto y esto. Mientras yo me voy y vuelvo, ustedes hagan esto. Pero de los 3, uno tuvo miedo. A ese lo despachó por otra puerta. Vámonos. Y estamos inmersos en este tema. Y todo lo que decían de Jesús, las personas que le escuchaban era, habla como con autoridad. Él hablaba de la fe y decían que hablaba como alguien que tiene autoridad. Hay una conexión clara allí entre fe y autoridad. Aleluya. Versículo 11, y este es un ejemplo especial. En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra. ¿Qué hay que hacerles ahí? Arrancarles la lepra, limpiarlos. Pero ¿cómo se puede llevar a cabo eso? Jesús anteriormente había dicho, ¿han tenido algún siervo que les limpia esto? ¿Sí? ¿Han tenido algún siervo que les recoge esto? Sí. ¿Han tenido algún siervo que les atiende el ganado, que les atiende las tierras, que los sirve a ustedes, que se pone atento a ustedes, a lo que ustedes manden? Sí. Bueno, fíjense. Aquí tenemos a 10 hombres que están gritando desde lejos y están manchados de lepra, podridos con lepra. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, el sermón más corto que ha escuchado en la calle de un predicador, un enfermo. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Amén. El sermón más corto que ha escuchado. ¿Por qué hablarle así a un enfermo? ¿Por qué llamarlo a una acción? Vayan a negociar con esto que tienen. Vayan a presentarse. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan, preséntense al sacerdote. Vayan a negociar esto que tienen en la mano. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan. La base del ir está en la obediencia. Creer es obedecer es creer. Zaqueo dijo que vaya mi dinero a los pobres.
Jesús dijo que vayan los enfermos al sacerdote. Jesús habló y dijo que vaya mi mensaje a las naciones. El rey, el hombre noble dijo que vayan mis siervos a negociar. Vayan. Y mientras iban, allí ya estaban obedeciendo. Estos leprosos que ya estaban así, arropados y caminaban ya encorvados, apoyándose unos con otros, querían que Jesús viniera a ellos. Jesús, hazte para acá, métete por acá, para nosotros estar cercanos a ti y que tú nos toques, porque has tocado a mucha gente. O Jesús, tú ven para acá. Ellos querían. Jesús les dijo, vayan con el hombre que la ley dice que los puede declarar sanos. O sea, limpios. Porque el sacerdote los va a examinar y los va a poner a prueba por unos días. Si no hay cultivo de lepra, si ya no hay aparición de lepra en una zona, entonces los declara limpios y los restituye a la sociedad. Vayan. Mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. ¿Cómo es la palabra de Dios? Se metió a esa tierra humana como semilla. Y la limpió. Pudrió el árbol que estaba y lo arrancó y trajo piel nueva. Si tuvieran fe. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre, ahora sí ya lo tenía cercano, muchacho, confiaste en mí. ¿Qué es confiar? Obedecer. Confiaste en mí. Tú no sabías lo que yo te iba a decir. Tú tenías la idea de que te iba a decir, acércate más, o que yo me iba a acercar a ti, pero te salí con otra idea. Vete al hombre a que te examine, te haga un estudio, un cultivo, y que a los días él diga si ya estás limpio o no. No te pido que lo entiendas, te pido que obedezcas. No te pido que estudies cómo le va a hacer a él y de qué se trata. Te pido que obedezcas. Al confiar en mí, mi palabra es mi siervo. ¿Recibes mi palabra? Hay semilla de salud. Le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Por tu fe has sido sanado. Amén. Amada iglesia, el reino de Dios se trata de autoridad. De autoridad se trata. Una autoridad que se puede exhibir públicamente. Y no es una autoridad para ir al paraíso. No, es una autoridad estando aquí en la tierra. Es una autoridad que exhibe el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios por siempre. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Les recuerdo que ser cristiano se basa en que usted tenga relación con Cristo. Nomás les recuerdo así, por las buenas. Ser cristiano se trata de estar en intimidad con Cristo, su palabra y su espíritu. Amén.
Váyase a la palabra de Dios una y otra vez. Amén. Mire, la palabra de Dios es tan bella, tan profunda. ¿Se acuerda usted cuando crucificaron al Señor Jesucristo? ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda que clavaron con Él a dos ladrones? Uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Se acuerda que los dos ladrones hablaron? ¿Se acuerda qué habló el ladrón de la izquierda? ¿Se acuerda qué dijo el ladrón de la derecha? El ladrón de la izquierda dijo: si eres el Hijo de Dios. Estaba allí crucificado, ¿verdad? Y dijo: si eres el Hijo de Dios. ¿Sabe cuál es el único ladrón que ha dicho eso? Satán. Estaba ahí crucificado. Denle un gran aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El único ladrón que ha dicho: si eres Hijo de Dios, es Satán. El Señor ahí estaba exhibiéndolo públicamente, destronándolo, anulando su poder y cancelando el acta de deuda que teníamos nosotros. ¿Se acuerda que habló el otro ladrón? Señor, acuérdate de mí cuando estés en el jardín del Edén, que es tu presencia, el paraíso. ¿Sabe quién era ese ladrón? El que robó el fruto del árbol. Allí nos estaba dando reconciliación, redención, justificación. Y al otro ladrón lo estaba destronando. ¿Ve qué preciosa es la palabra de Dios? Eso que le acabo de decir no se dice en televisión, ni en enlace, ni en los libros de la librería. Hay que estudiar la palabra de Dios y hay que venir a los servicios. Yo predico de un Dios grande y el diablo es un mentiroso. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre.